vamos a hablar un poquito de qué es el dolor, ¿no? O sea, retomando un poco, es una percepción que es individual de una persona a otra, por eso es subjetivo, ¿no? O sea, lo que para mí a lo mejor es doloroso, para otra persona a lo mejor es apenas una molestia y para el otro es muy doloroso, ¿no? En general, la intensidad va a ser variable y sabemos perfectamente que entre hombre y mujer generalmente la percepción del dolor es menor en las mujeres, es decir, no, este, o toleran más el dolor que el hombre, ¿no? En general, ¿eh? No es una regla, ¿no? Puede ser variable, les digo, de un paciente a otro, el mismo problema, ¿no? Y hay factores que lo pueden modificar, ¿no? Finalmente, está modulado el dolor a nivel cortical y las alteraciones de otros neurotransmisores, ¿no? Sobre todo la serotonina, podría modificar la respuesta que yo tenga a ese dolor. Entonces, los factores emocionales, ¿no? Pueden hacer que varíe el dolor. Y una persona que normalmente tiene, digamos, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Que le duele esporádicamente o ante un problema emocional importante, ¿no? Digamos, un problema económico, la pérdida de un familiar, COVID o alguna cosa de este tipo, en la familia, ¿no? Pudiera empezar a manifestar eventos de dolor con mucha más frecuencia, ¿no? O los eventos de dolor podrían ser mucho más intensos, ¿no? Que lo que habitualmente tenía. Y es porque obviamente el dolor lo tenemos que entender como un proceso neuropsicológico, es decir, tiene una parte neurológica, pero las emociones lo afectan. Y los mecanismos porque el dolor se afecta son de tipo objetivo, o sea, realmente hay cambios en la modulación del dolor a nivel del sistema nervioso, ya sea, les digo, por pérdida o depresión de la modulación por neurotransmisores como la serotonina, o por pérdida en la modulación del dolor. Al yo estar consumiendo analgésicos en forma constante, pues el cuerpo tiende a habituarse al analgésico y persiste el dolor habituado al analgésico, ¿no? Eso lo hablaremos un poco más cuando veamos cefaleas, que ya pronto vamos a empezar. Cuando el dolor es de ciertas características, se puede acompañar de sensaciones autonómicas, ¿no? Ustedes saben perfectamente que un dolor tipo cólico, pues se acompaña de náusea o de sudoración, ¿no? Un dolor de cabeza se puede acompañar de náusea, no se diga un dolor precordial, ¿no? Etcétera, ¿no? De diaforesis, etcétera, ¿no? Entonces, pueden generar respuestas autonómicas. Y cuando yo lo voy a explorar, tengo la clave en el dolor es hacer una semiología adecuada, ¿no? Que lo vamos a hablar otra vez cuando veamos cefaleas, pero esta parte de la semiología del dolor, pues ustedes los vieron en su clase de semiología, y es clave saber el tipo, la intensidad, la localización, la duración, factores que lo acompañan, factores que lo disminuyen, la frecuencia con la que se presenta, hacia dónde se irradia, horario, etcétera, ¿no? Factores que lo detonan. Todo eso, pues ustedes lo tienen o lo conocen bastante bien de sus clases de semiología. Es correcto, ¿verdad? Creo que Sí, doctor. Sí, Entonces, acuérdense que el dolor como tal es lo que me refiere el paciente, ¿no? O sea, no es lo que yo estoy explorando. Cuando yo exploro, pues exploro sensibilidad. Si tiene dolor, pues me dice que le duele, ¿no? Ahora, si yo tengo alteraciones al momento que exploro, les digo, puede tener anestesia, analgesia, hiperestesia, etcétera, ¿no? Particularmente, a la hora que yo estoy explorando, puedo encontrar dos tipos de perturbaciones de la sensibilidad. Es decir, lo que yo exploro no corresponde a lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo le hago un estímulo en la palma, ¿no? Así, otra vez ven mi mano, y yo pico, ¿no? Al paciente con los ojos cerrados y dice, me quema, pues entonces el paciente tiene una perturbación en la sensibilidad, ¿no? O sea, no está percibiendo que pico, sino que quema, ¿no? Y si es una cuestión objetiva, es decir, al momento que yo lo exploro, digo, pues tiene una parestesia, ¿no? Pero si el paciente me refiere que en lo cotidiano, cuando pisa, ¿no? Siente quemadura o cuando agarra algo siente quemadura, pues es lo que él me está refiriendo, ¿no? Es al interrogatorio y ahí es subjetivo y le digo que es una disestesia. Entonces, parestesia cuando a la hora de la exploración lo encuentro. Disestesia cuando el paciente me dice, no, es que cualquier cosa que yo siento como entumido, dormido, como frío, como que me corre agua,
o como quemadura, cantidad de cosas que nos pueden decir los pacientes, ¿no? Entonces yo digo que tiene disestesia, ¿no? Y incluso puedo decir por sensación de quemadura o por sensación de frío o por sensación de descarga eléctrica, ¿no? El punto, ¿no? Es que para fines de lo cotidiano, pues sucede lo mismo que en otros signos que hemos visto, ¿no? Los usos y costumbres médicas han hecho que ya no se haga la diferencia si una cosa es objetiva y si la otra es subjetiva entre parestesia y disestesia, o sea, se usan por igual. ¿Sí? Si el paciente me dice que tiene sensación de quemadura, yo le puedo poner, paciente refiere parestesia o disestesia. Y si a la hora de explorarlo yo encuentro que es quemadura, le puedo poner, percibe disestesia o parestesia a la hora que lo estoy explorando, ¿no? Se usan por igual, pero les digo por costumbres, ¿no? Ustedes ya saben la diferencia, pero para lo habitual y como todos los médicos lo usan así, y de todos los médicos, los que más lo usan así son los médicos de medicina interna, ¿no? Ellos dicen paciente que se queja de parestesias y disestesias. Y así vienen las historias clínicas de medicina interna y obviamente pues o es una o es la otra, ¿no? O sea, no me puedo quejar de parestesias y disestesias, estoy hablando prácticamente de lo mismo y a la hora de exploración, ¿no? También lo ponen como igual, ¿no? Entonces, si yo quisiera ser muy estricto, pues diría, bueno, si lo estás interrogando, hablas de disestesia, si lo estás explorando, hablo de parestesia. Pero para fines de lo cotidiano, no vamos a darle importancia si lo usan en forma igual. ¿Sí queda claro este problema de usos y costumbres? Sí, doctor. Sí, ¿Han doctor. visto historias clínicas en medicina interna? ¿Alguno de ustedes? Hace mucho tiempo. Y alcanzaron a... Aún íbamos a hospital. Ajá. O sea, no sé si lo vieron esto, pero venía igual así, parestesias y disestesias. ¿O no era un caso de eso? Pues es que no. Para muchas historias clínicas todo el tiempo usan parestesia. Sí, Sí, parestesia. lo usan como por igual, ¿no? Tanto en el interrogatorio como en la exploración, ¿no? Sí, doctor. Ahora, bueno, ustedes ya conocen la diferencia, ¿no? Y cuando vean sus historias clínicas, cuando sean internos, ¿no? Van a darse cuenta. Ahora, díganme una enfermedad que típicamente refieren que sienten quemadura en las plantas de los pies. Que obviamente cuando digo plantas, ¿no? No tendría que decir de los pies, ¿no? Pero por costumbre lo decimos. Y hay muchísimos pacientes con eso. Neuropatía diabética. La neuropatía diabética, ¿no? Es típica que dicen que no pisan, no sienten, pero sienten quemadura, ¿no? Entonces, es bastante frecuente, ¿no? Porque hay muchísimo paciente con eso. Hay otras enfermedades que lo causan, ¿no? También los problemas de insuficiencia venosa, las fascitis plantares, ¿no? También, que también son muy comunes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, en la práctica es difícil de separarlo y lo usamos como sinónimos. Ahora vamos a hablar de otro síntoma, ¿no? O signo, ¿no? Que podemos encontrar a la exploración. Es a la hora de hacer algún movimiento, ¿no? Si aquí se fijan con el paciente, se hace una flexión, pero sí, claro, lo hacen de esta forma ustedes, podrían causarle una lesión al paciente, ¿no? O sea, si uno le toma el hombro y le flexiona la cabeza en una forma forzada, le podrían causar una lesión en un paciente que de por sí se supone que puede tener una lesión en la columna, ¿no? Entonces, es más bien lo que yo le interrogo al paciente, ¿no? Si el paciente me dice que cuando flexiona la cabeza o cuando rota la cabeza, así ven el esquema de aquí de Netter, ¿no? Aquí abajo. Sí. ¿Sí? Cuando rota la cabeza, percibe una sensación como de descarga eléctrica que va a recorrer todo el raquis, o sea, toda la espalda, o le recorre la extremidad superior, o sea, se va hacia el brazo como un toque. Cuando gira la cabeza o flexiona, ese signo se conoce como lermite positivo, ¿no? Y le digo, ¿es un síntoma si me lo refiere el paciente o es un signo si yo lo encuentro en la exploración, ¿no? Entonces, pero nunca voy a hacer una maniobra así, de este tipo. Le puedo pedir al paciente que rote la cabeza frente a mí o que flexione la cabeza a él, porque si le duele él mismo la va a limitar y yo no quiero lastimarlo, ¿no?
Y es un dato, cuando es en todo el raquis, es un dato de que hay una lesión cervical que puede estar o comprimiendo la médula espinal o comprimiendo una raíz nerviosa. ¿Sí ven este dibujo de la médula espinal y la columna? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, Entonces, sí se vean aquí cómo está la parte, esto es una vértebra, ¿no? Entonces tenemos la parte ventral con el cuerpo vertebral y esto que se ve es un disco intervertebral en un corte axial. A los lados vemos los agujeros de la arteria vertebral. En el centro vemos la médula espinal con sus astas, ¿no? Y vemos cómo está el ganglio de raíz posterior a nivel de la salida del nervio. Esto es una vértebra cervical, ¿no? Porque tiene las arterias vertebrales, ¿no? Y vean el proceso espinoso y los procesos articulares, ¿no? Los procesos transversos están modificados porque ahí pasa la arteria vertebral, ¿no? Y vean cómo se ve aquí, de este lado la raíz nerviosa está libre y de este lado tiene una hernia de disco que está comprimiendo la raíz nerviosa, no comprime la médula. Pero cuando gira la cabeza el paciente, estira la raíz y le viene el dolor o descarga en el brazo como un dolor lancinante, ¿no? Hagan de cuenta que cuando les duele un diente, les ha dolido un diente, cuando están en el dentista que les pican el nervio. ¿Alguien ha tenido caries aquí? Sí. Sí. No. Entonces, cuando van al dentista, los anestesian, ¿no? Pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces les tienen que poner más anestesia. Y ustedes de repente sienten la descarga, ¿no? ¿Alguien lo ha sentido? A mí cuando me sacaron las muelas, bueno, los 3 molares, me sacaron los 4 de un intento y me pusieron 8 ampolletas de anestesia. Y te las ponían porque siempre te estaba doliendo, ¿no? Sí, porque ya se pasaba el efecto y pues tardé como 2 horas y media más o menos. Sí. El punto es que ese es un dolor trigeminal, es muy intenso, ¿no? El dolor de los dientes es lo que siente un paciente cuando tiene neuralgia del trigémino. Entonces, imagínense la intensidad, ¿no? Ahora, ese dolor, nada más multiplíquenlo la intensidad, pero en toda la extremidad superior, ¿no? Entonces, debe ser un dolor intensísimo y de plano el paciente tiene que descansar la extremidad, ¿no? O no se puede mover o no quiere mover la cabeza porque no tolera el dolor, ¿no? Cuando es todo el cuerpo, ¿no? O sea, que la descarga viene a través del raquis en toda la espalda. Normalmente la compresión no es al lateral, sino es en el centro y todavía es más grave porque habla de médula espinal. Entonces nos preocupa más, ¿no? Y por eso no hacemos estas maniobras. Pero entonces este signo se conoce como de Lermite, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, el signo de la SEC, ¿no? Que más que signo vendría siendo una maniobra porque aquí sí pido cooperación del paciente, ¿no? Aquí sí es un signo y aquí sí una maniobra, ¿no? Pero digo la SEC positivo o la SEC negativo, ¿no? Y en la maniobra de la SEC lo que estoy haciendo es, es una maniobra para reconocer dolor radicular, ¿no? Así como la ermite es un dolor radicular cuando gira la cabeza hacia un lado, ¿no? Perdón, aquí. Entonces, en este caso, es para reconocer dolor radicular en las raíces lumbares bajas que va a tener una distribución en un nervio que llamamos ciático, ¿no? Entonces, el paciente se queja de dolor de tipo ciático, y ya sé que corresponde prácticamente a L3, L4, L5 y S1, ¿no? Cualquiera de esos nervios afectados me desencadena el dolor de tipo ciático. En particular, el ASEC puede ser positivo cuando se afecta L3, L4, L4, L5 y L5S1, y sobre todo las últimas dos, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando yo tengo al paciente en decúbito, ¿no? Y le levanto pasivamente la pierna, como lo ven aquí en esta parte, ¿sí ven el cursor? Sin flexionarla, ¿no? Sin flexionarla. La levanto pasivamente, no le pido al paciente que haga ningún esfuerzo, yo se la levanto del talón, ¿sí? Y el paciente de repente tiene un dolor que lo obliga a detenerme, ¿no? En ese momento el paciente refiere dolor y ya no me deja subir o continuar subiendo la pierna porque le viene el dolor intenso. Entonces el ASEG es positivo. Normalmente yo debería poder subir la pierna sin problema, no hasta 90 grados porque es demasiado, ¿no? O sea, no cualquiera tiene esta elasticidad, ¿no? Y no le va a doler a cualquiera el hueco
popliteo, ¿no? Y todos los tendones a la hora del estiramiento, ¿no? O sea, no lo voy a poder hacer así como en este esquema, pero no le debería doler habitualmente por lo menos hasta 60 grados. Entonces, ahora de este lado, ¿no? Si ven aquí están flexionando la pierna, pero más bien nos interesa en la maniobra donde se estira la pierna, ¿no? ¿Y qué sucede en la columna? Esto es una vértebra, esto sería un pedículo y este sería el agujero por donde sale el nervio, ¿no? Correspondería a este agujero, pero a nivel lumbar. Acuérdense que esto es nada más de lumbares, ¿no? Y a la hora que yo hago ese movimiento de levantar la pierna extendida, el nervio se mueve hasta 12 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, recorre la raíz nerviosa y cuando bajo la pierna se regresa, ¿no? O sea, esto sería en reposo y esto estirando la pierna. Debe poderse mover libremente una raíz nerviosa hasta 12 milímetros, o sea, un poquito más de 1 centímetro. Es bastante, ¿no? Para cada segmento es bastante. Pero eso es lo normal. ¿Por qué? Porque están hechos, les digo, para movernos, ¿no? La columna está hecha para movernos y estirar las extremidades, etcétera, ¿no? Entonces, no crean que pasa. Cuando yo hago esto, pues obviamente mi plexo braquial se mueve. Lo mismo con la extremidad inferior, ¿no? Si yo tengo aquí algo que apriete y no permite este movimiento, entonces en reposo a lo mejor no pasa nada, pero cuando la estiro, no puede moverse el nervio y más bien se atrapa más contra una hernia, un tumor, una osteofito, una fractura, y le viene el dolor y la descarga en la pierna que lo obliga a detener la maniobra. ¿Vamos bien? Sí, doc. Sí, Esto hasta en las películas, les digo que hasta en las películas sale, ¿no? Siempre es típico que el médico que está esperando levanta la pierna. Eso es los reflejos, el patelar hasta en las caricaturas, ¿no? Entonces, la SEC, para que yo diga que es positivo, va a ser cuando el paciente, al extender yo y levantar la extremidad en forma pasiva, sin cooperación del paciente, presenta dolor y aborta la maniobra entre los 15 y los 60 grados. 15 y 60 grados. Puede ser en cualquier sitio, ¿no? Si a los 15 grados o a los 60 o a los 40 o a los 60 grados le duele y se detiene, es un LASEK positivo. Y me habla de lesión radicular de cualquier origen, ¿sí? Ya lo junto yo con otros datos, ¿no? A 90 grados a cualquiera le duele y por debajo de 15 grados, si le duele es que tiene otra cosa, o está fracturado o tiene una contractura muy importante, pero no es un LASEK positivo porque ni siquiera he alcanzado a levantar lo suficiente la pierna para generar estiramiento de la raíz nerviosa en el foramen. Entonces no puede ser positiva a menos de 15 grados, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí, doc. Sí, ¿Les quedó claro cuándo es positivo la SEC? Entre 15 y 60 grados, ¿no? Y con el paciente cooperando, es decir, por eso es maniobra, ¿no? Yo le levanto la pierna y él coopera. No, si él la levanta él solo, no es un LASEK, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor, claro. Sí, vamos bien, doc. Entonces, ahora, bueno, con esto ya vimos prácticamente todo sensitivo, ¿no? Al último yo les dije en sensitivo vamos a incluir las maniobras de exploración o los datos meningios, ¿no? Datos de irritación meningia a la exploración, que forman parte del síndrome meningio, pero a la exploración tenemos varios datos que nos hablan de que las meninges están irritadas. ¿Por qué lo incluimos aquí? Porque en realidad las respuestas que yo obtengo de irritación meningia son contracturas musculares en respuesta al dolor por la misma irritación meningia. Las meninges tienen muchos nervios, están muy bien inervadas y a la hora de, excepto las de la convexidad, pero todas las meninges prácticamente de la columna y la fosa posterior y la base del cráneo están muy inervadas, ¿no? Tanto por la primera cervical como por ramas radiculares, como por ramas de trigémino. Entonces, de la rama oftálmica, ¿no? Entonces, cuando yo tengo datos de irritación de esas meninges, del origen que ustedes quieran, ¿no? Puede ser infeccioso, puede ser un sangrado, puede ser químico, viral, ¿no? Que son muy, muy raras y benignas, ¿no? De cualquier origen, el paciente va a tener contracturas musculares antiálgicas porque lo que le genera el dolor es el movilizarse, ¿no?
Entonces, si yo flexiono la cabeza, cuando yo flexiono mi cabeza, mis meninges se estiran a nivel del foramen magno y las cervicales, ¿no? Si yo las tengo inflamadas, pues me va a doler muchísimo. Entonces, el paciente tiene una contractura y no me permite hacer la flexión cefálica. Entonces, el primer dato, entonces por eso se incluye aquí, porque es una respuesta muscular, sí, o sea, es motora, pero al dolor. Entonces, es una respuesta más bien al dolor. Entonces, va en sensitivo y lo ponemos hasta el final de la exploración sensitiva en este apartado, ¿no? A la hora que yo voy a explorar, pues el primer paso es tener el paciente en decúbito y paso siempre y cuando no sea un trauma de cráneo, ¿eh? Porque si yo tengo un trauma de cráneo, no debo hacer maniobras de flexión cervical. ¿Por qué? Porque igual trae una lesión en las cervicales, ¿no? O sea, la cabeza y el cuello van muy cerca una de la otra y los traumas de cráneo frecuentemente, hasta en 20% de los pacientes, afectan las cervicales. Entonces, si yo hago esta maniobra y trae una fractura cervical, a lo mejor le hago un daño muy grave, ¿no? Entonces, siempre y cuando no sea trauma de cráneo, porque si es trauma de cráneo, yo puedo hacer esta maniobra si hice primero una radiografía lateral de la columna cervical para ver que no tenga yo problema. Si no he hecho eso, no debo hacerlo. Pero salvo ese caso, ¿no? Y si el paciente se queja o tiene como datos meningios, con el paciente en decúbito, yo trato de flexionar la cabeza, ¿no? Y a la hora de flexionar la cabeza pueden pasar varias cosas, ¿no? Una es que no pueda yo hacerlo. ¿Sí me van siguiendo? Sí, Doc. Entonces, una es que yo no le pueda flexionar la cabeza, ¿no? O sea, lo trato de hacer y no lo puedo hacer. Está muy rígido, ¿no? No es la rigidez de extrapiramidal, es rigidez de contractura muscular, ¿no? Entonces, digo, tiene rigidez de nuca. Entonces, el primer dato de una irritación meningia y el que yo más encuentro no es ni el Kernig, ni el Brudzinski, ni Binda, ni otros tantos signos meningios que hay, sino la rigidez de nuca, ¿no? Es la más común. Yo trato de flexionar la cabeza y no puedo. El paciente está como tabla, ¿no? Lo levanto de la cabeza y no simplemente, si yo siguiera, lo podría levantar todo, ¿no? Porque no lo puedo flexionar de tan intensa que es la contractura y dolorosa, ¿no? El paciente puede estar despierto o no, ¿no? Incluso con la rigidez de nuca. Entonces, acuérdense, el primer dato de irritación meningia no es ni Brudzinski ni Kernig, sino rigidez de nuca. ¿Estamos bien? Entendido. ¿Sí? Ahora, si yo le doblo la cabeza, logro doblársela y el paciente flexiona los miembros pélvicos como se ve aquí en el esquema, o sea, los dobla. ¿Por qué hace esto? Porque así relaja las meninges, ¿no? O sea, si las tienes tiradas, estoy estirando mucho, entonces si flexiona acá, dobla acá, pues relaja un poquito las meninges. Ese signo se llamaría de Brudzinski, ¿sí? Y si yo levanto una pierna con el paciente en decúbito y a la hora que la levanto la flexiona, cosa que casi todo el mundo hace, ¿no? Pero la flexiona en forma involuntaria, es un signo de Kernig, ¿no? Resulta que en la práctica, otra vez, ¿no? Lo conocen como Kernig y como Brudzinski. Entonces, bueno, se presta otra vez a confusiones, ¿no? Cuando les pidan que exploren Kernig, pueden hacer esto, ¿sí? O sea, le flexionan la cabeza y si doblan las piernas, si ustedes pueden decir Kernig positivo, está bien, pero corresponde a Brudzinski, ¿no? Y si yo hago esto, ¿no? Y flexionan la pierna, lo van a conocer como Brudzinski, y si flexiona la otra pierna, es decir, levanto esta, pero flexiona esta, es Brudzinski contralateral, ¿no? O sea, en este caso, sí es, ahora lo correcto, esto es Brudzinski, esto es Kernig, y si flexiona la otra pierna, también se llama Brudzinski contralateral. ¿No los confundí? No, Doc, sí quedó claro. Entonces, casi todo el mundo conoce esto como Kernig, ¿eh? Ahora, hay sutilezas, ¿no? O sea, si yo lo levanto al paciente todo, incluyendo parte superior del tronco y dobla las piernas, también se le conoce como Kernig. Por eso hay tanta confusión entre una maniobra y otra, ¿no? Casi todo el mundo conoce el Kernig, que es yo doblo la región cefálica o levanto el tronco y dobla las piernas y todo el mundo le va a decir que eso es Kernig, ¿no? Pero ya saben ustedes que podría ser Brudzinski, ¿no? Entonces, eso quiere decir irritación meningia.
La irritación meningia está dentro del contexto. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Doblo la cabeza y tiene dolor, pero siempre y cuando no exista una lesión cervical, ¿no? Y levanto la pierna así, la extiendo y le duele, ¿no? Pero incluso podría doblar la cabeza, ¿no? O levanto la cabeza y flexiono las piernas, ¿no? Brunzinski, pero si lo levanto un poco más, Kernig. Entonces, como se fijan ustedes, hay demasiadas detalles, ¿no? Que se usan como por igual. Y pues bueno, al principio es muy difícil de entender, ¿no? Porque pues un médico le dice que es una cosa, el otro que es otra, ¿no? El Barré, el Mingasini, etcétera, ¿no? Andamos, disestesias, parestesias, Kernig, Brunzinski, ¿no? Y pues de repente ustedes como estudiantes se alcanzan a confundir bastante, pues porque un médico les dice una cosa y el otro otra, y a lo mejor los dos tienen razón, ¿no? Entonces, bueno, ya se los expliqué. Ahora, datos de irritación meningia, la rigidez de nuca, ¿no? El signo de Kernig, el signo de Brunzinski, ¿no? Todos esos podrían ser datos de irritación meningia, ¿sí? Que los acabamos de describir, ¿no? Ahora, ¿qué sería el síndrome meningio? No es nada más los datos de irritación meningia, que sería la rigidez de nuca y columna, ¿no? Que, con predominio cervical, ¿no? Y además podría yo tener una posición antiálgica, ¿no? Puedo tener esta postura de opistótonos o postura de inflexión, que serían los emprostótonos o en gatillo fusil, que lo hemos visto ya en otros momentos. Y dentro del síndrome de meningio, además, dolor de cabeza intenso, ¿no? Dolor cérvico o dolor en toda la espalda, ¿no? La actividad física aumenta, puede haber fotofobia, puede haber fonofobia, puede haber hiperalgesia, o sea, estar muy sensible al dolor en general, ¿no? Por la irritación de todas las raíces sensitivas. Puede o no tener deterioro del estado de alerta dentro del síndrome de meningio. Y hay pares craneales que se pueden afectar, pero el que más se afecta o más frecuentemente se afecta es el sexto par. Entonces, no es nada raro que los pacientes tengan diplopia o tengan los dos ojos hacia adentro en aducción, ¿no? Como un estrabismo convergente. ¿Por qué? Porque tienen parálisis del sexto par, ya sea de un lado o del otro. Entonces, todo esto me integraría un síndrome meningio. Los orígenes pueden ser muchos. Los más frecuentes son las infecciones, ¿no? Las meningitis, y de todas las más frecuentes las bacterianas, porque les digo, las virales generalmente son benignas y banales, y los virus normalmente dan más problemas de encefalitis, que sí son muy graves, comparado con meningitis. Y la otra gran causa o muy frecuente son las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Cuando la sangre se sale de su lugar, da datos de irritación meningia, ¿no? Entonces, las roturas de aneurismas, malformaciones arteriovenosas o incluso las secuelas de trauma con hemorragia subaracnoidea me pueden dar un síndrome meningio. No tiene que tener obligadamente todo, por lo menos los datos meningios sí los va a tener y el dolor de cabeza, ¿no? Pero puede tener muchos más datos. ¿Queda claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya, si yo me voy propiamente a las meningitis infecciosas, ¿no? Las meningitis infecciosas, las más características son las piógenas o bacterianas, ¿no? Si yo digo meningitis piógena o bacteriana, es lo mismo. Pero hay otras meningitis, ¿eh? Pueden haber meningitis parasitarias como por cisticercos, puede haber meningitis tuberculosa, que es un tipo específico y la separo de las piógenas, porque la tuberculosis se comporta muy diferente a nivel de las meningitis, ¿no? Pero puede dar una meningitis, y sí tengo que aclarar que es tuberculosa, ¿no? Y les digo, pueden ser virales, que serían muy raras, ¿no? Y benignas, ¿no? Generalmente las virales es dolor de cabeza, rigidez, y se quita en menos de una semana sin secuelas, ¿no? Y sin tratamiento. Muy diferente a una encefalitis. Y les repito, hay que separar muy bien la terminología. Yo cuando digo infección en sistema nervioso central puedo tener muchas causas. La más común, la meningitis. Meningitis quiere decir inflamación de las meninges, ¿no? Y por eso es meningitis, ¿no?
Y encefalitis, inflamación del cerebro. Lo que da infección al cerebro es muy distinto a lo que da infecciones a las meninges. Yo puedo tener problemas de infecciones cerebrales, o sea, del parénquima cerebral, y generalmente esas encefalitis son virales, ¿no? Por ejemplo, la rabia, ¿no? Eso es una encefalitis por rabia, ¿no? Y son muy graves, las encefalitis son muy graves, ¿no? Tengo las encefalitis, las fiebres equinas, ¿no? La fiebre de las montañas rocallosas, ¿no? Que son transmitidas por garrapatas. Son graves, dan mucha fiebre, mucho deterioro, dan convulsiones, no dan tanta meningitis, curiosamente, y pueden dar hipertensión intracraneal. Hay que recordar que dentro del síndrome meningio, otra causa muy frecuente, y se las voy a agregar en esta imagen, porque me falta, es la hipertensión intracraneal, pero ya en la fase terminal, ya cuando el paciente va a fallecer, ¿no? O sea, la rigidez de nuca en un paciente con hipertensión intracraneal de cualquier origen, hasta un tumor, pues es una etapa avanzada de la hipertensión intracraneal. ¿No se han confundido con todo lo que les he dicho? No, No. doctor. ¿No? Creo que no. No. Creo. No. Si hay dudas, pues el lunes me dirán, ¿no? Pero, entonces, nada más quiero que tengamos muy claro la división, ¿no? Entre meningitis, que pueden ser de muchos orígenes, y encefalitis, que también tienen sus orígenes, pero la mayoría son, ahí sí son de tipo viral, aunque sí hay muchos virus que las pueden causar y son muy graves. Y las meningitis que son virales, generalmente son benignas, ¿no? Las encefalitis que son virales, generalmente son muy malignas, ¿no? Muy agresivas. Ustedes habrán oído, tiene una meningoencefalitis. Sí lo han escuchado, ¿no? Sí. 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 Obviamente es un término muy mal usado, ¿no? Porque pues no es lo mismo meningitis que encefalitis, se los estoy yo aclarando ahorita, ¿no? Entonces, cuando yo digo meningoencefalitis, sería como decir una pleuroneumonitis, ¿no? O una hepatoperitonitis, ¿no? O sea, no tendría, no, ¿por qué vamos en todos los órganos decir hepatitis, peritonitis, neumonía, pleuritis, ¿no? O sea, separamos, ¿no? Y a nivel cerebral lo juntamos. Ya no hay que usar la terminología de esa forma, ¿no? Y ya sí les queda claro por qué, ¿no? Son enfermedades diferentes, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y bueno, ya casi acabamos, con esto. Entonces, aquí les estoy poniendo, si se llegara a cortar la clase, nos conectamos, ¿no? Porque ya vamos a acabar. Entonces, aquí les estoy poniendo 3 ejemplos de distintos tipos de meningitis piógenas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, que son las más frecuentes, por cierto, ¿no? De todas las piógenas comunitarias, estas son las más frecuentes. Cuando yo hablo de meningitis piógenas, pues puedo tener las de la comunidad, ¿no? Y las de hospital, ¿no? Y ya por grupos de edad va variando mucho, ¿no? O sea, tengo en los lactantes, en los bebés por bacterias gram negativas, ¿no? Porque pues las adquieren en el canal del parto, ¿no? Ya en niños menores de 5 años, la primera causa de Haemophilus influenza, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Ya en adulto, en adolescentes y mayores, las causas más comunes es el neumococo, ¿no? La causa, el estreptococo neumonía, es la causa más frecuente de neumonía comunitaria, ¿no? Que me viene de la comunidad. Y aquí ustedes pueden ver en esta imagen cómo los estreptococos, ¿no? Se agrupan de esta forma, ¿no? Formando como conglomerados con una que otra cadena, y estos son cocos, ¿no? Con tinción específica, ¿no? Ahora, a la hora, obviamente es un caso de patología, ¿no? Que murió de eso, y vean cómo vemos que levantaron prácticamente toda la calota, vemos las meninges, vemos el seno sagital, y vemos cómo están aquí levantando la meninge, la dura madre, ¿sí? Y vemos este aspecto verdoso con petequias hemorrágicas a nivel cortical, ¿no? Vemos los giros y no vemos los surcos porque están llenos de esta cosa verdosa que es pus, ¿no? Les digo, si se corta, nos conectamos luego. Y vean aquí el esquema, ¿no? Que está aquí abajo, cómo está un vaso sanguíneo, justamente es una arteria, como entra al parénquima cerebral, lo va siguiendo la pía madre
esto que está aquí es la aracnoides con todas sus trabéculas, que por eso le dicen aracnoides, ¿no? Porque estas patas, pues a alguien le pareció que eran patas de araña, entonces le dice aracnoides, y la dura madre por encima, ¿no? Que es lo que están levantando aquí. Entonces, si yo tengo una infección que está por arriba, que me está afectando la dura madre, ¿sí? Ahí tengo una paquimeningitis, ¿no? O sea, la meninge más gruesa, ¿no? La paquimeninge se inflamó, es una paquimeningitis. Y las otras dos les llamamos leptomeninges, ¿no? Entonces, esto es una leptomeningitis.